Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo versión online y estábamos con Federico Rey Lennon, usted ya sabe que es consultor de New Link, catedrático, y lo tenemos a Sebastián Aduriz, de Aduriz Escritura, que también es consultor, y es un hombre que desde hace mucho tiempo está ayudando a las empresas a comunicarse mejor, a desarrollar su discurso. Y nosotros veíamos cómo el gobierno fantásticamente maneja algo que se llama el relato. Que uno podría decir, ¿está bien en una democracia que un gobierno haga un relato y no te cuente la realidad? Bueno, pero digamos, una cosa es lo que a mí, a Diego Dillenberger le gustaría, y otra cosa son los resultados. Y los resultados son excelentes. Entonces, vemos que de repente se les dice a las petroleras, ustedes no han invertido y por culpa de ustedes nos quedamos sin petróleo. Y por eso tenemos que gastarnos todos los dólares para importar petróleo o gas. Y las empresas podrían contestarle y decir, bueno, miren, ¿saben lo que pasa? Si ustedes nos ponen un precio de $2 y después van y compran el gas del Evo Morales en Bolivia a 8, o lo traen de un barco de, no sé, de Dubái, de dónde, de Qatar a 15, y nosotros te vendemos el gas, pero te lo vendemos por Dubái. No te vamos a vender gas de acá por esa plata. Ahora, eso a la gente, alguien se lo tiene que decir y a las empresas no se lo dicen, ¿no? Mira, en parte está bien lo que decís. Hay un determinado nivel social de líderes de opinión o de formadores de opinión que son receptivos a un discurso, digamos, más estructurado, donde haya mayor cantidad de datos. Una minoría informada, digamos. Digámoslo así, una minoría informada. Sí, ahora, que puede ser el 10% de la población. El común de la gente, sí, pone 10, 15% del común. Ahora, el común de la gente no tiene ni tiempo ni ganas de tomarse el esfuerzo de informarse adecuadamente sobre, por ejemplo, la minería o sobre la extracción de petróleo. Necesita que esa información sea mucho más sencilla, mucho más directa, y entretenida, y posiblemente que forme parte, como hablábamos hace un rato, de un relato, de una historia. ¿Se le puede contar a través de un relato a la gente, mira, para invertir, porque son mensajes que son complicados, son abstractos, para poder invertir necesitamos, primero, rentabilidad para que podamos hacer un negocio, porque tampoco Cristina trabaja gratis, y necesitamos condiciones, porque vamos a invertir por muchos años y mucha plata, y necesitamos condiciones que el gobierno tiene que respetar. Esto es todo muy complejo, ¿no? Es difícil. Sí, pero se puede contar a través, digamos, insisto, por ahí con lo que decían en el bloque anterior, se puede contar eso a través de historias. Las empresas pueden contar sus casos, pueden contar sus historias de éxito, digamos. Si muchas de las empresas acá que están invirtiendo en estos negocios que hablabas antes, digamos, tienen historias previas, bien podrían contarlas, digamos. El modo de contarlas no es, insisto, digamos, por ahí, digamos, frente a públicos más amplios, digamos, no sé, bajar PowerPoints con Excel, sino, digamos, contar una historia de éxito, de enfrentar obstáculos, digamos, lo que se entiende como un relato clásico, que es básicamente ponerle a ese relato, digamos, héroes, protagonistas, obstáculos que se vencen, digamos, finales, finales deseados, digamos. Fíjate que los detractores de determinados sectores, ¿no? Ya sea con o sin causa, no estoy analizando digamos, la moralidad de ese relato, sino la calidad, la efectividad. Si vos ves El jardinero fiel, es un maravilloso relato en contra de una determinada farmacéutica y la manera que hace los ensayos clínicos en un país del África. Y vos no necesitas saber mucho de cómo es la industria farmacéutica para quedarte, digamos, impactado por el mensaje, que en realidad no es una película que habla de ese tema, sino que habla de una relación de amor. Pero también, dentro de ese tema está metido, ¿no? También. Es decir, cuando vos ves Hollywood tiene esa genialidad de meter determinados relatos
y con bastante efectividad. Sí, igual hay algo que a mí me gustaría, digamos, es un tipo de discurso, digamos, no es ni más verdadero ni menos verdadero que el argumental, digamos, las estadísticas también se pueden falsear y manipular en función de determinados objetivos, los argumentos, digamos, también se pueden combinar de modos, acá se ha dicho, qué sé yo, los argentinos derechos y humanos, digamos, ahí no hay ningún tipo de... Bueno, el relato del INDEC, vos decías estadísticas, el relato del INDEC también es maravilloso. Porque en definitiva uno podría verlo de una forma o de otra. Uno podría ver que es una estafa, es una falsificación de un documento público que es la inflación, que es una burla al pueblo argentino y una burla al mundo. Pero hay una épica detrás de la manipulación o de la falsificación de los datos de inflación, de todas las estadísticas argentinas, que es lo hacemos porque así pagamos menos. El cupón del bono que se llama SER, que se paga según la inflación. Y le ahorramos al pueblo argentino tantos y tantos millones. Por supuesto que después no te dicen que el otro bono, que es el cupón del PBI, al falsificar y al bajar la cifra de la inflación, sube las cifras de crecimiento del PBI artificialmente y ese otro bono, todo lo que se ahorra por un lado, se lo paga por el otro. No importa, tampoco te dicen todo lo que la Argentina se pierde de crédito por mentir la inflación. Pero la épica de estamos haciéndolo porque le ahorramos al pueblo argentino un montón de plata, es maravillosa. Hay dos casos que me vienen a la mente, dos casos que no son bueno, uno es más o menos reciente, el otro es un poco más antiguo. En los Estados Unidos se había detectado en las universidades de medicina que faltaban médicos forenses. Porque la medicina forense justamente es una medicina muy particular. No, sí, en vez de, ¿no? Decía, terminás, digamos, estudiando cuerpos muertos. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo entre varias universidades e hicieron la primera serie de médicos forenses, que fue Quincy. Fue la primera serie. Y ahora hay una nueva. Sí, ahora hay más, pero esa fue la primera. ¿Qué lograron? En dos, no me acuerdo si en una o dos temporadas, lograron que un montón de alumnos terminaran anotándose en medicina forense. ¿Por qué? Porque presentaron al médico forense como un héroe. Claro. Otro caso, la Iglesia Católica en Estados Unidos se planteó también un tema de fortalecer valores. ¿Y qué hizo? La Ley y el Orden. La Ley y el Orden originalmente era una serie de televisión bancada por la Iglesia Católica. Entonces estaba la Ley del Orden, con todas sus versiones, donde en realidad es un policial maravilloso, pero se trabaja dentro de un orden democrático muy claro, y los temas que tienen que ver con los valores que quiere transmitir la Iglesia Católica en los Estados Unidos se transmiten a través de una serie fabulosa, porque además, digo, la calidad técnica y de actuación es muy buena. Entonces vos decís, bueno, eso es mucho más eficiente que un sacerdote muy preparado dando un además, discurso en un uno se púlpito, imagina, ¿no? acá las series argentinas que tienen muchísimo rating, la pelea permanente entre el 13 y Telefe con sus series, entre las dos hacen 30 puntos de rating. Sí, y en la pausa, por ejemplo, hablamos de otra cosa, digamos, tomando lo que decían recién Federico, digamos, esta cosa que tiene la presidenta, digamos, en sus discursos también poner aspectos de su vida cotidiana, digamos, contar, recién estaba hablando hacer un chiste con vudú, ese tipo de cosas son también bastante difíciles de encontrar entre nuestros voceros empresarios o entre nuestros líderes, digamos, es muy difícil que ellos puedan desacartonarse un poco, digamos, entender que... Ni siquiera salen a hablar cuando los sindicatos, por ejemplo, los acosan y las cámaras de la televisión van y a ver con quién hablamos. Hay sindicalistas para hablar. Empresarios, no hay nada. Pero tiene que ver, por eso te digo, a ver, lo que estamos hablando es una forma. También tiene que ver, como decíamos antes, que el empresario argentino es muy temeroso, que tiene cierto sentimiento de culpa, ¿no? En algún punto cuando vos los escuchás hablar, decís, bueno, hay un cierto sentimiento de culpa. Y que es difícil a veces llevar a la empresa este tipo de ideas de la narrativa. Además están muy acostumbrados a la publicidad, por ejemplo. Exacto, tal cual. Que la publicidad es marketing. Pero ¿no lo ves como una característica de la comunicación argentina? Algo que no sucede. No sé, hace poco hubo el caso de, ahora espero no equivocarme, pero creo que el nuevo CEO de Nokia
tenía que contar, digamos, la situación realmente compleja en la que se hallaba la compañía, digamos, y básicamente a sus empleados, esa carta después circuló para afuera, les contó un cuento, digamos, un cuento de nosotros estamos como en una plataforma en llamas, digamos, tenía que tomar una serie de medidas radicales, estamos en una plataforma en llamas, tenemos que elegir si salvamos esto, salvamos lo otro, digamos, y aparentemente, digamos, consiguió todos los objetivos que se había propuesto, digamos, sacudir a la compañía, digamos, que se entendiera la gravedad de la situación, algo que le hubiera sido imposible, digamos, con un discurso frío. Con un discurso frío, vamos a tener los números que arrojan, que vamos a tener trabajo, que reducir, exactamente. Y lo mismo pensado de abajo, en la enorme cantidad de gente que trabaja en las compañías. Esas historias también cuentan. Yo no sé en tu experiencia, Federico, pero en la mía, cuando por ahí un empleado, digamos, sale en una de las publicaciones internas y puede contar su historia de éxito, pequeña al lado de otras historias, pero bueno, conseguimos los objetivos de determinado proyecto, estamos contentos, digamos, se siente feliz y realizado y reconocido. Ahora, Sebastián, yo me planteo, ¿y qué pasa con el empresariado en general, ¿no? Porque no se ve que, por ejemplo, los empresarios estén preocupados en desarrollar una especie de Hollywood argentino, que probablemente no sea de cine, pero que podría ser de tener algún medio propio. Acá en Argentina se cae Clarín, y el gobierno está haciendo todo lo posible porque eso suceda, y los empresarios se quedaron afuera, porque tenés el Canal 2, el Canal 9, el Canal 7 obviamente el oficial, y el Canal 11, todo del gobierno. Cae el 13 y se acabó. No se están preocupando por decir, che, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a transmitir algún mensaje? ¿Cómo vamos a hacer para llegar con nuestra visión de la Argentina a la gente? Ni siquiera en eso, ¿no? Y es un tema que, con vos lo hemos discutido muchísimas veces fuera de cámara. Es un tema preocupante, sí, sobre todo porque yo creo que en la Argentina hay grandes empresarios, por supuesto también los hay pequeñitos en todo sentido. Pero hay gente para mostrar, hay empresarios realmente que pueden ser dudosos, pero hay tipos que se pueden mostrar. Hay empresas que son muy exitosas, que a veces incluso por no comunicarlo, por no trabajarlo, incluso la gente no se siente orgullosa como debería sentirse de algunos logros que ha tenido la Argentina de mediados del siglo XX para acá. Yo siempre menciono el caso de Arcor. El caso de Arcor es emblemático. Es una empresa que... La General Dehesa, toda la revolución que se ha producido desde mediados del siglo XX para acá con la industria vitivinícola, ¿no? Que pasó de ser una industria vitivinícola de vino común y de mala calidad a ser hoy tener los mejores Malbec. Y ahí tenés una historia para contar. Cómo en 10, 15 años una industria, digamos, mediocre, con inversión netamente privada, pero con condiciones que le permitieron hacerla, bueno, hoy es una de las más importantes del mundo. Exactamente. Entonces hay un montón de historias para contar. Lo que pasa es que a veces, como te digo, me parece que en este momento particular de la historia política del país hay mucho temor. Hay mucho temor. O sea que todo lo que nosotros hablamos, y aquí con esto termino, es todo muy lindo, pero si no te dejan abrir la boca, no hay relato que valga. Sebastián Aduriz, de Aduriz Escritura, Federico Raylenon, de New Link, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao.